Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio de espacios vectoriales. El ejercicio plantea lo siguiente. El conjunto de todos los vectores en R2, es decir, todos los puntos que conforman el plano R2, de la forma XX. Aquí lo primero que hay que entender es que los puntos o las coordenadas en R2 son de la forma X, Y. X, Y. Entonces tiene un componente en X y un componente Y. Pero aquí nos está limitando al espacio vectorial conformado solo por los elementos de R2 que cumplen con la forma XX. Por ejemplo, sería la coordenada 3, 3 o la coordenada 5, 5. Porque si te das cuenta, tanto su componente en X como su componente en Y es el mismo, 5, 5. Otro ejemplo sería 101, 101. ¿Sí? Tanto su componente en X como en Y, pues son el mismo valor. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que entender, es decir, no son todos los puntos R2. Un punto que no entraría en ese conjunto que nos piden analizar en este ejercicio sería 3, 5, porque su componente en X es 3, mientras que su componente en Y es 5, son diferentes. ¿Sí? Este elemento no sería parte de ese conjunto de vectores que estamos analizando ahora. Solamente los que tienen tanto en su componente en X como su componente en Y son iguales. ¿Sí? Ahora, otra cuestión importante a reconocer en el ejercicio es que nos dicen que debemos usar la suma vectorial y la multiplicación por un escalar usuales. Es decir, la suma común y corriente de vectores que nosotros hemos aprendido, así como la multiplicación escalar vector que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante reconocer para comenzar a probar cada una de las propiedades. Una vez comprendido el enunciado, ¿sí?, en toda su forma, es decir, cuáles son los elementos de ese conjunto que vamos a analizar, así como que vamos a usar la suma y la multiplicación escalar vector usual, tenemos que ir revisando cada uno de los 10 axiomas para poder verificar si este conjunto de vectores conforman un espacio vectorial. ¿Sí? Para que sea así, pues, tiene que cumplir con cada uno de los 10 axiomas. Así que vamos por el primero. El primer axioma dice lo siguiente. Axioma 1. Dice que si X y Y son elementos de V, es decir, son elementos de ese espacio vectorial, en este caso ese conjunto de vectores en R2 de la forma XX, por lo tanto, al sumar X más Y, eso también debe pertenecer a V. Es decir, esta propiedad hace referencia a la cerradura bajo la suma. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a verificar esto. X, que sería un vector en este conjunto de elementos que nos proponen, voy a decir que X es el vector con la siguiente forma. X sub 1 y X sub 1. ¿Ya? Más, voy a decir que Y tiene el vector es el vector de esta forma. X sub 2, X sub 2. Ambos pertenecen a V porque si te das cuenta, ambos tienen en su componente X el mismo valor que en su componente Y. X sub 1, X sub 1, mientras que el otro vector, el que se llama Y, le he puesto X sub 2 tanto en X como en Y. Es decir, pertenecen a V porque cumplen con esa forma XX que nos plantea el ejercicio. Entonces, ahí puedo decir que X y Y pertenecen a V. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar estos dos elementos, estos dos vectores. ¿Sí? Como es la suma usual, tengo que hacer esta suma, ¿sí? Esa suma de esos dos vectores. Como es la suma usual, eso me lo aclara el ejercicio, entonces esto sería X sub 1, X sub 1, más X sub 2, X sub 2. ¿Por qué hago ese cambio del más con la circunferencia fuera de acá? Ya no lo pongo. Porque ahí quiero indicar que ya la operación que voy a realizar es la suma usual, la suma normal, la común y corriente que hemos manejado nosotros ya anteriormente. Entonces, al hacer la suma de estos dos vectores, ¿cuál es la suma usual? Sumar componentes en X y sumar los componentes en Y. En este caso, esta suma me quedaría X sub 1 más X sub 2 y X sub 1 más X sub 2. ¿Sí? Ahora,
este elemento yo puedo aseverar que pertenece a V, pertenece al espacio vectorial, a ese conjunto de vectores en R2 de la forma XX. Sí puedo aseverar eso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este vector que está aquí cumple con la forma XX. ¿Por qué cumple? Porque tanto en su componente en X tiene este valor X sub 1 más X2, como en su componente en Y también tiene el mismo componente, X sub 1 más X sub 2. Entonces, es parte del espacio vectorial que me están planteando. Cumple con esa forma XX. Si al hacer la suma me diera algo en la parte de arriba y otra cosa totalmente diferente en la parte de abajo, yo ahí diría que eso no pertenece a V, porque no está cumpliendo con esta forma de los vectores en ese espacio que me están dando. En este caso, los vectores de la forma XX. ¿Sí? Eso es importante reconocerlo. Entonces aquí, axioma 1, se cumple. Listo. El axioma 2 habla de la propiedad conmutativa. Nos menciona que si X y Y pertenecen a V, por lo tanto, X más Y tiene que ser igual a Y más X. ¿Sí? Entonces, siguiendo con los mismos ejemplos del axioma 1, voy a hacer que X equivalga al vector X sub 1, X sub 1, que claramente cumple con la forma del conjunto de vectores que me plantea el ejercicio. Mientras que Y va a valer, como en el ejercicio anterior, X sub 2 y X sub 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a demostrar esta propiedad? Voy desde esta parte de la izquierda, voy a arrancar desde aquí, y voy a tratar de llegar a esta parte de la derecha, de la igualdad. ¿Sí? Entonces, arrancamos a la izquierda y tenemos que llegar hacia la igualdad, hacia la parte derecha de la igualdad. ¿Ya? Entonces, al decir X más Y, tengo el vector X sub 1, X sub 1, más Y, que es el vector X sub 2, X sub 2. Entonces, vamos a ver si podemos comprobar esta propiedad. Entonces, tengo que hacer la suma de estos dos vectores. La suma, en este caso, el ejercicio me dice que realice la suma usual. Y la suma usual entre estos dos vectores, que son R2, se realiza componente con componente, es decir, en este caso me quedaría X sub 1 más X sub 2, y en la parte inferior X sub 1 más X sub 2. ¿Ya? Ahora, hay que entender lo siguiente. Esto es un real. X sub 1 más X sub 2 era un real. ¿Por qué? Porque aquí X sub 1, X sub 1 son reales. Si bien es cierto, es un vector de R2, pero esos vectores están conformados por reales. Esto es otro real y este es otro real. X sub 2, X sub 2 son valores reales. Entonces, al sumar de la forma tradicional un real más otro real, ¿qué es lo que obtengo? Otro real más. Entonces, esto es un real y esto que está acá abajo es otro número real. Y en los reales aplica la propiedad conmutativa. Es decir, yo puedo escribir esto de la siguiente manera: x2 más x sub 1 y x2 más x sub 1. Porque en los reales aplica la propiedad conmutativa. Y ahora yo puedo escribir esto de la siguiente manera: x sub 2 más x sub 1, x sub 1. ¿Puedo hacer esto? Claro que sí, porque si tú realizas esta suma, que es la suma usual, te vas a dar cuenta que llegas a esto. ¿Sí? Realiza la suma y tú vas a ver que das cuenta que llegas a eso. Entonces, ahora, con esto que está aquí, yo ya he logrado comprobar. He llegado a la parte derecha de la igualdad que me decía que y más x es lo que yo quería llegar. Y justamente x sub 2 es y este x sub 1, x sub 1 es x. He llegado a comprobar. Partí de la parte izquierda de la igualdad y llegué hacia la parte derecha. Entonces está comprobado eso. ¿Sí? Esto tú también lo podrías comprobar dándole valores numéricos, dándole diferentes valores a x, o sea, que x sub 1 y x sub 1, por ejemplo, el vector sea el vector 5, 5, y sea el vector 7, 7, y puedes comprobarlo tú. Con cualquier valor numérico reales, esto se va a comprobar. ¿Sí? Ya lo hemos demostrado. Pasemos ahora al axioma número 3. El axioma número 3 habla de la propiedad asociativa en el espacio vectorial. Nos dice que si tenemos X, Y y Z que pertenecen a V, X más Y
más Z debe ser igual a X más Y más Z. Entonces, vamos a hacer de la forma como hicimos en el axioma pasado. Vamos a partir de aquí a la izquierda y vamos a tratar de llegar a la parte derecha de la igualdad. ¿Ya? En este caso, X, vamos a subir esto un poco, va a valer el vector X sub 1, ¿sí? Más Y, vamos a decir que Y es el vector X sub 2, ¿sí? Y vamos a decir que Z es el vector formado por X sub 3. ¿Ya? Listo, ya tenemos allí. Entonces, vamos a tratar de llegar a esta parte de la derecha de la igualdad, ¿sí? Para poder demostrar este axioma. Entonces, voy a arrancar realizando esta parte que está dentro del paréntesis. Si te das cuenta, tengo que hacer una suma de esos dos vectores. ¿Cuál es la suma que tengo que usar? La suma usual. Eso me lo dice el ejercicio. Entonces, al hacer la suma usual, yo tendría que X sub 1 más X sub 2 y X sub 1 más X sub 2. Porque es la suma usual. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora más X sub 3 y X sub 3. Muy bien. Ahora, esto es un vector y esto es otro vector. Y tengo que hacer la suma de esos dos vectores. La suma entre vectores se me ha dicho que es la suma usual, así que voy a hacer la suma usual. Me quedaría X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. Y en la parte inferior, lo mismo. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. Listo. Ahora aquí, esto es un real y esto es otro real. Y en los reales justamente aplica la propiedad asociativa. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. ¿Sí? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y X sub 2 más X sub 3. ¿Sí? Si tú haces la suma, esta suma de aquí, la suma del espacio vectorial, como es la suma usual, te vas a dar cuenta que llegas a esto que está acá. ¿Sí? Muy bien, ahora yo puedo reescribir esto de la siguiente manera. X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y X sub 3. ¿Sí? Donde X sub 1 equivale a X más X sub 2 equivale a y X sub 3 equivale a Z. Y si te das cuenta, hemos comprobado esta propiedad. Hemos llegado a la parte derecha de la igualdad. ¿Sí? Haciendo esta demostración algebraica. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora al axioma número 4. ¿Qué nos dice el axioma número 4? Bajemos esto un poco. Lo interesante también es que tú puedes comprobar esto dándoles valores numéricos a los vectores x y z, y con cualquier valor, claro, con vectores que cumplan la forma xx, vas a poder demostrarlo también con valores numéricos. ¿Sí? Bien, el axioma número 4 habla de la existencia del cero del espacio vectorial. El axioma puntualmente nos dice lo siguiente, que x pertenece a v, debe existir el cero del espacio vectorial, el cero de v, de tal forma que x más el cero de v, el cero del espacio vectorial, debe ser igual a x. Y mucha atención aquí, ese cero lo he puesto resaltado, si te das cuenta lo he puesto en negrita. ¿Por qué? Porque no es el número cero. Ese cero representa el cero del espacio vectorial, que no necesariamente siempre va a ser el número cero, eso tienes que tenerlo en cuenta. No siempre va a ser el número cero, en ocasiones sí puede ser el número cero o el vector formado por el 0, 0, pero no siempre va a ser así, va a depender mucho de lo que estemos analizando como espacio vectorial. Aquí, en este ejercicio, en este axioma, lo que vamos a hacer es, primeramente, identificar cuál es el cero del espacio vectorial aquí. ¿Cuál es el cero del espacio vectorial? Encontrar el cero del espacio vectorial. Y para eso me voy a ayudar de la siguiente igualdad. X más Y
debe ser igual a y más x, y esto debe ser igual a x. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando la propiedad del axioma, pero estoy diciendo que y es el cero del espacio vectorial. ¿Sí? Y es el cero del espacio vectorial, que ahora por darle una letra le he puesto como y. Es decir, yo tengo que encontrar cuánto vale y. Vamos a despejar y. Entonces, para encontrar el cero del espacio vectorial. Entonces, voy a igualar esta parte x más y, igualarlo con la x. Vamos a ver cómo nos quedaría. X más y igual a x. ¿Ya? X, hemos dicho que para nuestra comprobación de los axiomas equivale al vector x sub 1, x sub 1. ¿Sí? Más y, por ahora voy a decir que equivale al vector de la forma y. Si te das cuenta, cumple con la forma xx porque tiene lo mismo arriba que lo mismo abajo, entonces está bien. Y eso debe ser igual al vector x, que ya sabemos que es el vector formado por x sub 1, x sub 1. ¿Ya? Muy bien, aquí, ¿qué voy a hacer? Tengo que realizar esta suma de vectores, ¿sí? Y como es la suma usual, pues voy a reescribir esto x sub 1, más y esto igual a x sub 1, x sub 1. A mí me interesa encontrar el cero del espacio vectorial, entonces, que lo he puesto como y. Entonces aquí lo que voy a hacer es despejar y. Si yo despejo y, dejo el vector y de este lado izquierdo, del lado derecho tengo el vector x sub 1, x sub 1, y este vector aquí que estaba sumando de este lado va a pasar al otro lado a restar. Entonces me quedaría menos x sub 1, x sub 1. Aquí al hacer la resta me quedaría de la siguiente manera, que el vector y es igual a 0, 0, haciendo la resta de estos vectores. Y este es el 0 de v, pero bueno, hay que terminar el ejercicio, porque tengo también que igualar esta parte de la igualdad, y más x, también igualarlo a x. Y debe salirme el mismo 0 del espacio vectorial. Si en ambos casos me da el mismo 0, pues afirmo que ese es el 0 del espacio vectorial. Si me da algo diferente, el 0 de v no sería único, por lo tanto no existiría el 0 de v y no se cumpliría el axioma. Entonces, vamos a tirar una línea por aquí y vamos a igualar esta parte de la igualdad, y más x igual a x. Y vamos a hacer un proceso similar. Y que representa el 0 de v, la forma y, más x, que es el vector x sub 1, x sub 1, y eso debe ser igual al vector x, que es x sub 1, x sub 1. Como me dice la suma usual, pues la suma usual se realiza de la forma que nosotros conocemos, quedando de la siguiente forma. ¿Sí? Muy bien, y aquí lo que me interesa es despejar y, así que dejo a la y sola de este lado, mientras que del otro lado, este que está sumando pasaría al otro lado a restar, es decir, me quedaría x sub 1, menos, el que estaba sumando pasa al otro lado a restar, x sub 1, x sub 1. Por lo tanto, me queda que el vector y es igual a 0, 0. Si te das cuenta, en ambos casos obtuvimos el mismo 0 del espacio vectorial, el mismo 0 de v. Entonces, puedo afirmar que el 0 de v es el vector 0, 0. 0, 0. Este es el 0 de v. Es único, porque tanto de la izquierda a la derecha me dio el mismo valor. Si me hubiera dado diferente, no existiría el 0 de v, porque el 0 de v tiene que ser el mismo, tiene que ser, es único en el espacio vectorial. Entonces, ahí hemos encontrado el 0 de v. Y con esto podemos hacer la demostración. Porque mira, lo que nos decía la propiedad inicialmente era lo siguiente. Nos decía que x, que ya hemos dicho que vamos a usar el vector x sub 1, x sub 1, más el 0 de v, el 0 del espacio vectorial. Yo ya lo encontré. Es el vector formado por 0, 0. Y eso, si hago esta suma no es más que x sub 1, más 0, 0. Y si hago la suma, como es la suma usual, me quedaría x sub 1, que es justamente a donde yo quería llegar. A esta parte de aquí, que es x.
Sí, entonces está comprobado. El 0 de V es el vector 0, 0 y hemos comprobado el axioma número 4. Muy bien, el axioma número 5, vamos a resolver el axioma 5, hace referencia a la existencia del inverso aditivo. Nos dice que si X pertenece a V, X más su inverso aditivo, en este caso menos X, debe ser igual al 0 del espacio vectorial. Nuevamente el 0 lo pongo en negritas para hacer referencia a que no es el número 0, sino al 0 del espacio vectorial. Que por cierto, nosotros ya lo encontramos. El 0 de este espacio vectorial es el vector de la forma 0, 0. Aquí, en este axioma, lo primero que vamos a hacer es encontrar el inverso aditivo. Saber cuál es el inverso aditivo de X en este caso. Para eso me voy a ayudar también de la siguiente expresión. X más Z, voy a decir que Z es el inverso aditivo que yo necesito encontrar o necesito hallar. Que esto va a ser igual a Z más X y que eso debe ser igual al 0 del espacio vectorial. Sí. Repito, Z, estoy dándole un valor para reconocer al inverso aditivo. Lo que debo encontrar es Z. ¿Cuánto vale Z? El inverso aditivo. Entonces, vamos a ello. Voy a igualar esta parte de la igualdad X más Z, igualarlo con 0. Vamos a hacerlo por aquí. X más Z debe ser igual a 0. Después voy a igualar esta otra parte con 0. De hecho, lo voy a poner directamente por acá. Z más X debe ser igual a 0. Y en ambos lados debo encontrar el mismo valor de Z, porque el inverso aditivo de un vector, en este caso, siempre va a ser único. Solo debe existir un inverso aditivo de un vector. No puede existir 2 o 3. Entonces, tanto en la izquierda como en la derecha debe darme el mismo inverso aditivo. Entonces, X, hemos dicho que va a ser el vector de la forma X sub 1 y X sub 1, mientras que Z va a ser el vector de la forma Z, Z, que yo sé que Z representa el inverso aditivo. Y el 0 del espacio vectorial, yo ya lo hallé, es el vector 0, 0. Lo encontramos en el axioma número 4. Como es la suma usual que yo realizo para sumar vectores, entonces quedaría de esta forma: X sub 1 más el vector Z, Z. Y eso debe ser igual al 0 en espacio vectorial, que es el vector 0, 0. Aquí mi interés es despejar Z, porque tengo que hallar cuánto vale el vector Z. Entonces, esto que está sumando, lo envío al otro lado a restar. Me quedaría que el vector Z, Z es igual al vector 0, 0 menos el vector X sub 1, X sub 1. Y por lo tanto, encuentro que el vector Z, Z es igual a menos X sub 1 menos X sub 1. Por la parte de la derecha tengo que llegar al mismo resultado. Encontrar ese inverso aditivo. Vamos a ver si lo podemos hallar. Z es el vector de la forma ZZ que representa el inverso aditivo. X, vector de la forma X sub 1, X sub 1. Y el 0 del espacio vectorial, el vector 0, 0. Aquí igual, como me dice que use la suma usual, pues la suma usual es la que nosotros conocemos entre vectores. Por eso pongo ese más, ¿ya? Que es el común y corriente que usamos nosotros. Y aquí nuevamente voy a despejar Z, por lo tanto, este vector que la está sumando pasaría al otro lado a restar. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 0, 0 menos el vector X sub 1, X sub 1. Y obtengo que el vector ZZ es igual a menos X sub 1 menos X sub 1. Si te das cuenta, es el mismo valor, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, ese es el inverso aditivo de X. Menos X sub 1 menos X sub 1. Podemos comprobarlo, fíjate. Vamos a partir de esta parte de la igualdad de la parte izquierda, X, vector X sub 1, X sub 1, más el inverso aditivo, que es menos X. En este caso, ¿cuál es el inverso aditivo? Menos X, el que nosotros hallamos. Este. Menos X sub 1, menos X sub 1. Si hacemos la suma, ¿cómo es la suma? La suma usual. Eso me dice el ejercicio. Entonces, al hacer la suma usual componente con componente, X sub 1 más menos X sub 1 es 0. X sub 1 más menos X sub 1 es 0. Entonces, hemos llegado a la parte derecha de la igualdad.
encontrar el 0 de V. Entonces, este es el inverso aditivo, ¿sí? Y hemos comprobado el axioma número 5. Listo, pasemos al axioma número 6. Los axiomas restantes, del 6 al 10, hacen referencia a la operación de multiplicación entre un escalar y un vector. El axioma 6 es la cerradura bajo la multiplicación, de hecho, ¿no? Nos dice que alfa es un escalar cualquiera, que x pertenece a v, y por lo tanto alfa, que es el escalar por x, debe pertenecer también a v, ¿no? La cerradura bajo la multiplicación. X, como hemos dicho, vamos a seguir usando el mismo vector, x sub 1, x sub 1. Cumple con la forma del conjunto de elementos que nos ha dado el ejercicio. Entonces, alfa por x, que es x sub 1, x sub 1. La multiplicación entre un escalar y un vector, el ejercicio, el enunciado me decía que también utilice la multiplicación usual. ¿Y cómo realizo la multiplicación de un escalar por un vector? Pues muy sencillo, multiplicamos el escalar por cada elemento del vector. En este caso el resultado sería alfa x sub 1 y alfa x sub 1. ¿Sí? Y este vector resultante yo puedo aseverar, puedo afirmar que también pertenece a V. ¿Por qué puedo afirmar que hay cerradura bajo la multiplicación? Porque tanto su componente en X es igual al componente en Y. Este vector cumple con la forma XX, que son los elementos del espacio vectorial que me plantea el ejercicio. ¿Sí te das cuenta? Mismo en la parte de arriba que en la parte de abajo. Y mi vector resultante tiene también esa forma. Alfa x sub 1 y alfa x sub 1. Por lo tanto, puedo afirmar que también pertenece al espacio vectorial dado. Entonces, comprobado el axioma 6, cerradura bajo la suma. El axioma número 7 nos dice que alfa es un escalar, pertenece a los reales. Nos dice que x y y pertenecen a V, al espacio vectorial. Y nos dice lo siguiente. Alfa por x más y es igual a alfa por x más alfa por y. Entonces, al igual que los axiomas pasados, vamos a demostrar esta propiedad algebraicamente, partiendo de esta parte de la izquierda e intentando llegar a esta parte de la derecha, para ver si podemos demostrar este axioma. Subamos un poco aquí, para tener lo siguiente. Alfa por, en este caso, x, es el vector x sub 1, más y, vamos a usar el vector de la forma x sub 2, x sub 2. Aquí lo primero que voy a hacer es lo que está dentro del paréntesis, esa suma de vectores. Esa suma de vectores, como es la suma usual, el ejercicio me lo dice, la suma usual como es, componente con componente, me queda x sub 1 más x sub 2 y x sub 1 más x sub 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, vamos a ponernos por acá. Tengo que hacer la multiplicación entre este escalar y este vector que está aquí. ¿Cómo se realiza la multiplicación escalar-vector? Pues el ejercicio me dice que lo haga de la forma usual. Entonces me quedaría lo siguiente. Alfa por x sub 1 más x sub 2 y alfa por x sub 1 más x sub 2. ¿Sí? Muy bien. Estos, alfa es un real, x sub 1 más x sub 2 es otro real. ¿Sí? Son reales. Entonces aquí aplica la propiedad distributiva y obtendría lo siguiente. Alfa x sub 1 más alfa x sub 2 y alfa x sub 1 más alfa x sub 2. ¿Sí? Yo ahora podría expresar esto de la siguiente manera. Alfa x sub 1 más alfa x sub 2, alfa x sub 2. ¿Sí? Si realizas esta suma, vas a ver que llegas a esto que está acá. Solo que lo estoy expresando de esta manera. Y ahora yo podría plantear esto de la siguiente manera. Alfa lo extraigo. Alfa que multiplique a x sub 1 por x sub 1 más alfa que multiplique a x sub 2, x sub 2. ¿Sí? Y esto no es más que alfa
por x sub 1, más alfa por x sub 2 y x sub 2. Y hemos comprobado el axioma número 7. Hemos llegado a esta parte de la derecha, porque recuerda que esto representa x y este representa a y. ¿Sí? Hemos comprobado el axioma número 7 de forma algebraica. Pasemos al axioma número 8. Muy bien, vamos ahora a trabajar en el axioma 8, que también tiene que ver con la multiplicación escalar vector. El axioma 8 nos dice lo siguiente. Tengo alfa y beta que son escalares. X pertenece al espacio vectorial. Y nos dice lo siguiente, que alfa más beta por X es igual a alfa por X más beta por X. ¿Sí? Recuerda, alfa y beta son escalares. Entonces, al igual que en axiomas pasados, voy a partir de esta parte de la izquierda hacia la parte derecha de la igualdad. Entonces, tengo alfa más beta por X. X, hemos dicho que vamos a usar el vector de la forma X sub 1, X sub 1. Tengo que multiplicar este, que es un escalar, porque la suma de dos escalares tengo otro escalar, multiplicarlo por un vector. Como el ejercicio me dice que utilicen la multiplicación usual, eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo es la multiplicación escalar vector usual? Pues el escalar por cada uno de los componentes del vector. Y obtengo lo siguiente. Alfa más beta por X sub 1 y alfa más beta por X sub 1. Como estos es un real, este es otro real, aquí aplica la propiedad distributiva y obtendría lo siguiente. En los reales aplica la propiedad distributiva. Eso tú lo sabes bien. Entonces obtendría lo siguiente. Alfa x sub 1 más beta x sub 1. Y en la parte inferior exactamente lo mismo. Alfa x sub 1 más beta x sub 1. ¿Sí? Esto yo lo podría escribir de la siguiente manera. Alfa x sub 1 más beta x sub 1, beta x sub 1. ¿Sí? Si haces esta suma de vectores, te das cuenta que llegas nuevamente a esto, ¿sí? Porque es la suma usual. Y ahora yo podría escribir esto de la siguiente manera. Alfa por x sub 1 más beta por x sub 1, x sub 1. ¿Sí? Y hemos comprobado este axioma, porque recuerda que esto representa x y este representa y. Entonces lo que tendríamos realmente es alfa por x más beta por y, que es justamente a donde yo quería llegar, a la parte derecha de igualdad. ¿Sí? Perdón, aquí no es y, es x. ¿Sí? Porque tanto aquí es x sub 1, x sub 1, x sub 1, x sub 1. Este es, ¿ves? Por x. ¿Sí? Entonces está demostrado el axioma número 8. Pasemos al axioma número 9. Ya nos falta poco para terminar. El axioma número 9 dice lo siguiente. Alfa y beta son escalares. ¿Sí? X pertenece a V. Y tenemos lo siguiente. Alfa por beta por X es igual a alfa por beta por X. ¿Sí? Entonces igual, partimos de la parte izquierda y vamos a intentar llegar a la parte de la derecha. Si lo logramos, se comprueba el axioma. Entonces, tengo alfa que multiplica a beta por x. X es el vector de la forma x sub 1, x sub 1. ¿Sí? Ahora, tengo que multiplicar este escalar por este vector. Primero voy a hacer lo que está dentro de paréntesis. Entonces, tengo lo siguiente. Alfa, que multiplicaría a beta por x sub 1, x sub 1. Como es la multiplicación usual, pues voy a multiplicar de forma usual escalar vector. ¿Y cómo quedaría eso? Pues beta x sub 1, beta x sub 1. Porque multiplico beta, el escalar, por cada uno de los componentes del vector, obteniendo lo siguiente. Ahora, aquí tengo nuevamente que multiplicar un escalar, que ahora es alfa, por el vector. Como es la multiplicación escalar vector usual, obtengo como resultado alfa beta x sub 1 y alfa beta x sub 1. ¿Sí?
Esto ahora yo podría reescribirlo de la siguiente forma, ¿sí? Alfa y beta puedo yo sacarlo del paréntesis, alfa, beta, y multiplica eso al vector x sub 1, x sub 1. ¿Sí? Y esto no es más que alfa por beta por el vector x sub 1, x sub 1. Y he comprobado el axioma, porque esto no es más que alfa por beta, y recuerda que este vector lo representamos como el vector x. Entonces he comprobado, he llegado a la parte derecha de la igualdad y he comprobado el axioma número 9. El axioma número 10 dice lo siguiente, que es el último axioma. Si se comprueba este axioma, estamos frente a un espacio vectorial. El axioma 10 dice lo siguiente, que 1 por x debe ser igual a x. 1 por x, el vector x es el vector de la forma x sub 1, x sub 1, entonces igual, parto esta parte a la izquierda y debo llegar a esta parte a la derecha. Entonces, 1 por x sub 1, x sub 1, como es la multiplicación escalar vector usual, pues eso es lo que voy a hacer. 1 por x sub 1, x sub 1, y hago la multiplicación, que no es más que x sub 1 y x sub 1. Y esto, recuerda que es x, entonces hemos llegado a la parte derecha de la igualdad, está comprobado el axioma 10. Como hemos comprobado cada uno de los 10 axiomas, todos y cada uno se cumplen, entonces yo puedo afirmar que ese espacio vectorial V, dado por los vectores de R2 de la forma XX, con la suma usual y con la multiplicación escalar vector usual, conforman un espacio vectorial. Conforman un espacio vectorial. Recuerda, para poder afirmar que un conjunto de elementos con las operaciones de suma y multiplicación dadas conforman un espacio vectorial, pues tiene que cumplirse sí o sí todos los 10 axiomas. En este caso, sí, lo hemos comprobado. Y ahí hemos concluido el ejercicio. Recuerda que tú también puedes resolver tus ejercicios de forma algebraica o también puedes comenzar a dar valores a los vectores. Esa es otra forma de hacerlo. Muchas gracias. Nos vemos en clase.